Muy bien, gracias, Calet. Hermanito Germán, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos mis hermanos. Es un gusto volverlos a ver, volver a compartir con ustedes un grato momento para el estudio de la bendita palabra de Dios. Y bueno, después de un buen tiempo ausente, el Señor ha permitido que pueda volver a compartir con ustedes una porción más de las Sagradas Escrituras. Y quiero que estudiemos un tema controversial para que nos vayamos preparando de una vez con estos asuntos. Pero lo bueno de estos temas es que edifican bastante. A veces algunos pueden tener diferencias, discrepancias, pero de ahí es donde se aprende, de ahí, de los grandes retos exegéticos, interpretativos de la Biblia, es donde más nos enriquecemos, donde más investigamos para salir de las dudas. Y estas cuestiones son de mucho provecho para los que amamos el escudriñar, el interpretar las Sagradas Escrituras. Y resulta pues que a raíz de un estudio que hace tiempo de un hermano aquí por la plataforma con relación a la ofrenda, se desató una polémica por redes. El hermano Pablo suele compartir estos videos por redes y hay algunos que se oponen a que se practique la ofrenda como mandamiento, y ese va a ser entonces el tema de nuestro estudio en esta tarde. ¿Es la ofrenda del domingo un mandamiento? No podremos, por causa del tiempo, abordar hoy toda la temática que involucra estos asuntos, que involucra el estudiar sobre si la ofrenda es o no es un mandamiento. Pero sí vamos a ver una gran parte y unos puntos muy importantes que debemos considerar a la hora de acercarnos a estas cuestiones. ¿Qué dicen algunos hermanos, maestros? Dicen que la ofrenda no es un mandamiento y que cuando predicamos nosotros que el primer día de la semana se debe recoger una ofrenda, se deben hacer colectas de dinero, entonces creen que estamos pecando con esa práctica. Están diciendo que todas las iglesias de Cristo locales que practican la colecta u ofrenda el primer día de la semana, pidiendo a los miembros de la congregación que separen algo de dinero para darlo en ofrenda, hacer una colecta en la congregación, que esa práctica es pecaminosa. Y de hecho, algunos comentarios por las redes fueron muy lejos, acusando a los predicadores, a los que enseñamos, a los que dirigimos los servicios, de ser falsos maestros, de personas avaras, por enseñar esto que dice la Escritura. Por eso el tema de esta tarde es la ofrenda del domingo, un mandamiento. Ahora, la reacción de ciertos hermanos con relación a esta temática tiene en cierta forma un aire de credibilidad, digámoslo, debido a los abusos que se han visto por parte del mundo denominacional. Pero esto no debería de extrañarnos. Mire lo que está escrito hace más de 2000 años, segunda de Pedro capítulo 2, verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los falsos maestros, y podemos verlos hoy día tajantes, palpables, por televisión, enriqueciéndose a base de la fe de muchas personas, de manera injusta, llegando a los abusos, llegando a los extremos. Hace tiempos oí un televangelista decir que Dios le había revelado que la iglesia tenía que donar lo suficiente para él comprarse un jet privado. Entonces, imagínense, pero se cumplen las escrituras, se cumplen estos textos
que habla de los falsos maestros que se iban a introducir dentro del pueblo de Dios y que por avaricia iban a hacer mercadería de los creyentes con palabras fingidas. Y el Señor les sentencia a su condenación en caso que no se arrepientan. Pero lastimosamente, y hay que decirlo, y esta es la parte polémica, no ha estado exenta la misma iglesia del Señor de caer en el abuso de algunos, ¿no? Y me refiero a que muchos por ahí enseñan con un mal testimonio, con una mala imagen acerca de las colectas, y más cuando vemos que no les importan las almas, más bien lo que se dedican es a enriquecerse a raíz de la fe de la gente, abusando de la bondad y la generosidad de las iglesias al cederle a ciertos predicadores buenos salarios. Entonces destruyen la obra de Dios y eso causa reacciones en muchos, ¿no? Observemos Juan capítulo 10, verso 13, lo que dijo el Señor. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bueno, este texto, en el contexto, Jesús habla de los judíos, pero el principio aplica. El principio espiritualmente aplica en toda época. El que es asalariado solo le importa su salario y no se preocupa por las ovejas. Y a raíz de estos errores, de estas fallas, tanto por parte del mundo denominacional, sectario, como por dentro de las iglesias, es que reaccionan muchos y llegan a un extremo de negar la doctrina de Cristo, de negar lo que el Señor manda en su palabra, y en este caso de decir que la ofrenda no es un mandamiento, que la ofrenda el Señor no la pide, que ni siquiera debe ser dinero, y que lo que sucedió en la primera carta a los Corintios capítulo 16 fue una situación circunstancial. Solo se dio una ocasión a raíz del hambre que hubo en Jerusalén, y la ayuda que Pablo estaba pidiendo era para ayudar a los santos de Jerusalén. Nos acusan de que somos malos expositores porque no solemos leer el versículo 3 de Primera de Corintios 16, y que ahí claramente se muestra que Pablo tenía un propósito con las colectas que estaba pidiendo a las iglesias de Galacia y de Corinto, que era para ayudar a los santos de Jerusalén. A raíz de todos estos comentarios y de todos estos dardos, y lastimosamente que muchos han sido persuadidos, en ese lapso de tiempo en que nuestro hermano publicó el video de un expositor, buen expositor, que habló de la ofrenda, y que reaccionaron por redes, recibí llamadas telefónicas preguntándome, hermano esto, hermano aquello, ¿tú estás bien? ¿Tú qué opinas de esta cuestión? Y noté que algunos de los que llamaron no llamaban por preguntar, sino que estaban ya persuadidos de ese doctrinal. Por eso veo la necesidad de ir a las escrituras, de exponer lo que considero y lo que consideramos es lo que la Biblia enseña respecto a la colecta u ofrenda. Y vamos a ir al primer punto. A estos que niegan que la ofrenda es mandamiento de Dios para la iglesia y que la iglesia debe recogerla, se les pasa por alto esta materia de las escrituras, los modelos o ejemplos a seguir. Y es que una de las cosas que se alegan es que Primera de Corintios 16 habla a ciertas iglesias, solo a la de Corinto, solo a la de Galacia, con el fin de ayudar solo a los santos que estaban en Jerusalén. Entonces, si fue una circunstancia que se presentó una sola vez, dicen ellos, una vez suplida la necesidad de los santos de Jerusalén, esa práctica caducó. No fue necesario seguir recogiendo las iglesias fondos de dinero, era solo para ayudar a los santos de Jerusalén. Una vez cumplieron ese propósito, eso pasó, no se tuvo que seguir. Dios no lo estableció como mandamiento para la iglesia, y por lo tanto las iglesias que hasta el son de hoy practiquen una ofrenda cada domingo están en pecado. Esa es la acusación que hacen. Se les olvida que la Biblia se expresa o muestra su autoridad. Dios muestra su autoridad
a través de modelos o ejemplos a seguir y no solo a través de mandamientos directos. Esto considero yo, mis hermanos, es el primer error del cual se desprenden una serie de errores en las acusaciones y argumentos que lanzan contra la práctica de ofrendar cada primer día de la semana. Hebreos capítulo 8, verso 5 muestra esto de los modelos a seguir. Hablando del tabernáculo, Dios a Moisés le mostró en visión el modelo del tabernáculo que tenía que construir y se le dijo lo siguiente, así lo expresa la carta a los hebreos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés en el monte se le mostró un modelo que él debía, bajo ese diseño, bajo eso que se le mostró, construir, edificar el tabernáculo. Ese modelo era autoridad para Moisés poder construir el tabernáculo. No podía Moisés modificar ese diseño, no tenía autoridad Moisés para cambiarlo. Tenía que tener el sumo cuidado de hacer las cosas conforme a ese modelo que Dios le había mostrado en el monte. El tabernáculo, toda su estructura, pues, fue diseñada por Dios. Se le muestra a Moisés un modelo a seguir y Moisés tenía que ser cuidadoso de hacerlo conforme a ese diseño que Dios le había mostrado en visión allá en el monte. La palabra modelo o ejemplo, según el diccionario Vine, el diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, y hoy vamos a ahondar un poco en esto. Yo sé que para algunos es un poco tedioso, confuso, pero se necesita ir a las raíces griegas para poder comprender un poco esto. La palabra modelo o ejemplo en la Biblia, bueno, hay como tres palabras que todas traducen modelo o pueden traducir ejemplo. Una de ellas es hupotuposis, significa un bosquejo. Relacionado con hupotupo, delinear, se usa metafóricamente para denotar una pauta, o sea, un ejemplo. En primera de Timoteo 1:16, la Reina Valera la tradujo ejemplo. ¿Qué es entonces un modelo? Es un ejemplo a seguir, digno de imitar, que prácticamente tiene la misma autoridad imperativa de un mandamiento u ordenanza. No quiere decir que si Dios nos muestra algo digno de imitar en las escrituras, entonces uno tenga la libertad de elegir si sí lo imita o no lo imita, como cuando Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No le queda al individuo la libertad de pensar, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? No, ese ejemplo de vida de Pablo se convierte en el modelo a seguir para nosotros los cristianos y por ende es un mandamiento indirecto. Tenemos que ser como Pablo, tenemos que ser como Cristo si queremos ser salvos. Ahí radica el error de muchos. Creen que para poder cumplir o para poder ver las cosas como mandamientos de Dios, tienen que estar en las escrituras expresados en manera directa, a manera de ordenanza, de veredicto, a manera de cláusula, de exigencia, en forma imperativa. Y no es así. A veces Dios reveló su voluntad en las escrituras a través de modelos o ejemplos a seguir. Otra palabra es hupodeigma, también se traduce en algunas porciones como modelo o ejemplo. Y en este comentario al texto griego de A.T. Robertson, un erudito de los idiomas griegos, nos dice que significa lo siguiente: palabra tardía en lugar de la antigua paradigma de upodeignumi, copiar debajo. Ese es el significado. Enseñar. Aquí como copia a ser imitada. En Santiago capítulo 5, verso 10, esa palabra se tradujo así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En expresiones más llanas, más concisas, ese término modelo de ejemplo significa una copia a ser imitada. No hay libertad, pues, para el individuo de elegir si lo imita o no. Si quiere ser salvo, debe imitar a Jesús, debe imitar la conducta de Pablo. Si no quiere ser salvo, pues entonces es libre de no imitarlo bajo o pese a las consecuencias que ello traería. Pero para ser salvos, entonces hay condicionales y los modelos y ejemplos a seguir se convierten en autoridad, como si fuese o del mismo peso que tiene un mandamiento directo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 13. Observen este texto. Retén la forma, se le dijo a Timoteo, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién dirá que porque Pablo aquí la forma de las sanas palabras no se expresan en forma de mandamiento directo, entonces no hay que retener la forma? Hay que seguir el ejemplo. La palabra forma aquí en griego es morfe y significa un modelo a seguir. Y se nos manda a retener, es decir, a ser imitadores, a respetar los modelos y patrones que la Biblia nos muestra con relación a ciertas enseñanzas, ciertos mandamientos, ciertas prácticas. Hay que retenerlas. Aunque tal vez en algunas porciones de la Biblia no se nos diga de ellas, haz esto, haz aquello, obedeced, cumplid, aunque no se exprese la palabra en forma de mandato directo u ordenanza o decreto, el simple hecho de que se nos muestre la manera de hacerlo, esa manera de hacerlo, ese modelo, ese ejemplo, es autoridad para la iglesia hoy día y tiene el mismo peso y fuerza de un mandato directo. Y eso es importante que lo entendamos para poder ver el porqué la práctica de la ofrenda cada domingo. Filipenses capítulo 4, verso 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Nuevo Testamento, Dios no solamente nos manda a obedecer mandatos directos, expresiones en forma de ordenanzas y decretos. Haced esto, obedeced, no mentirás, no robarás, no matarás. No solamente se expresa de esa forma, también se expresa a través de modelos y ejemplos a seguir. Y esos modelos y ejemplos a seguir tienen el mismo peso de una ordenanza, tienen la misma autoridad que una ordenanza directa. ¿Por qué? Porque este texto, Filipenses capítulo 4, verso 9, claramente nos muestra o se nos manda en él a ser imitadores de esos modelos. Lo que aprendimos, lo que recibimos y oímos y hemos visto en el apóstol Pablo, eso tenemos que hacer. Esto hacer sí está expresado en manera de ordenanza. Pero ¿qué es lo que se nos manda? A ser imitadores, a seguir los modelos, a respetar los patrones bíblicos. Y como consecuencia de eso, el Dios de paz estará con nosotros, es decir, tendremos comunión con Dios. Lo contrario, el no obedecer, el no ser imitadores, el no respetar los modelos, trae como consecuencia, después del punto y coma, todo lo contrario, toda la contraparte. Es decir, el Dios de paz no va a estar con nosotros, no va a haber comunión con Dios por el simple hecho de no ser imitadores, de no seguir los modelos o de no respetarlos o de no hacer como Moisés en el monte. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Hermanos, hermanas, a nosotros también se nos ha mostrado un modelo. Está en el Nuevo Testamento. Lo que la iglesia debe hacer se expresa mayormente, yo diría que en un 80%, en el libro de los Hechos. Ahí está la historia de la iglesia, cómo funcionaba, qué prácticas tenían. Pues ese es el modelo o patrón para nosotros hoy día y tiene el mismo peso que una ordenanza directa. Esto se le pasa por alto a estos que dicen que la ofrenda no es un mandamiento por el hecho de que no se expresa a modo de ordenanza y que si lo hace fue una situación circunstancial. Ese es el argumento, entre comillas, de los que se oponen a la práctica de la ofrenda dominical.
Pero vamos a ir más allá, dentro de los marcos bíblicos, ¿no? De los parámetros bíblicos. Si este es el argumento contra la ofrenda, ¿qué diríamos del caso de la cena del Señor? Porque no he escuchado a estos opositores de la ofrenda aplicar esa misma hermenéutica, esos mismos principios de interpretación con relación a la cena del Señor. Y si examinásemos cómo es la cena del Señor en el Nuevo Testamento, tendríamos prácticamente lo mismo que la ofrenda. Permítanme exponerles el caso de la cena del Señor. Si es un mandamiento, como claramente Jesús lo expresó en Lucas capítulo 22, del 19 al 20, y en sus paralelos, Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 15, bueno, Lucas capítulo 22 del 19 al 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y da la orden. Observen que se expresa en modo imperativo, haced esto en memoria de mí, dio la orden. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Con relación a la copa, no encontramos en Lucas la misma ordenanza, haced esto, pero con relación a la copa. Simplemente encontramos que el haced esto lo dijo con relación al pan, no con relación a la copa. ¿Fue esto un impedimento para los cristianos del primer siglo? Entender que tenían también que tomar la copa, solamente porque no se dijo haced esto con relación a la copa, no fue ningún impedimento. El escritor Lucas, que también es el que escribe el libro de los Hechos y el ayudante de Pablo en muchos de sus viajes, aquí en Primera de Corintios capítulo 11 del 23 al 26 leemos cómo fue que Pablo recibió la práctica de la cena del Señor, y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí el apóstol Pablo claramente se está refiriendo al episodio que nos narra Lucas en el capítulo 22. Verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y da la orden, haced esto en memoria de mí. Mientras que en Lucas, con relación a la cena, no se di, a la copa, perdón, al pan, no se dijo, haced esto, aquí sí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto. Aquí se agrega que sí se debe hacer con relación a la copa. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bueno, en fin, siendo breves, tenemos claridad. La cena del Señor es un mandamiento directo. Con relación al pan se dice, haced esto, la voz del Señor. Con relación a la copa se dice, haced esto. Eso es una expresión imperativa, a manera de ordenanza. Háganlo, cúmplanlo, obedézcanlo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es un mandamiento. Pero tenemos un problema aquí. ¿Qué día ordenó el Señor que se tomara la copa y que se tomara la cena del Señor? ¿Qué día estableció el Señor para que participemos del pan y de la copa? ¿A dónde en las Escrituras está el mandato directo con relación al día domingo, que es el día en que solemos reunirnos para tomar la cena del Señor? Si usted busca en todo el Nuevo Testamento, no va a encontrar ese texto, ese pasaje, que se exprese a manera imperativa, a manera de mandamiento directo, que te diga, tienes que tomarlo el domingo, o tomadlo un domingo, o el primer día de la semana debes tomarlo. No vas a encontrar ese texto que se exprese en forma de ordenanza. Y alguno dirá, hermano Germán, estás equivocado. Hechos 27 es el texto que ordena que sea el domingo el día en que se debe tomar la cena. Bueno, déjenme decirles que el pasaje de Hechos 27 no se expresa a manera de ordenanza directa, sino que es un relato que nos narra el autor Lucas,
Y nos cuenta cómo ciertos cristianos tomaron la cena del Señor. Observen Hechos 20 del 6 al 7. Y yo quiero que noten la estructura gramatical de este pasaje. Y observen bien que el escritor no se expresa en manera de mandato directo, como diciendo, tómenla ese día. No, está relatando una historia. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Sigue narrando, no ordenando, narrando. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y sigue el relato, verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Qué caso tenemos aquí? Un relato histórico por parte de Lucas, inspirado obviamente por el Espíritu de Dios, narrándonos que cuando llegaron a Troas, se quedaron allá 7 días, y que el primer día de la semana allí en Troas se reunieron los discípulos, los cristianos allí, para partir el pan. Y luego hasta nos describe que en ese lugar había muchas lámparas. Es un texto que no se expresa a manera de mandato directo, sino en la forma de relato. Los que alegan que la ofrenda no se debe practicar porque no es mandato, ¿qué harán entonces con relación a la cena del Señor? Dado que no se oponen a que se tome el domingo y exigen, y he oído a algunos de ellos exigir, que el domingo es el día que el Señor mandó. Pero tenemos que en Hechos 20, del 6 al 7, el domingo no es expresado en forma de mandato, sino como parte de un relato. Prácticamente lo que sucede aquí es que el domingo es el día modelo. El domingo se expresó en las escrituras a manera de ejemplo a seguir. Los cristianos en Troas se reunieron ese día para practicar la cena del Señor, y no hay más textos en la Biblia que nos diga qué día se debe tomar la cena. Es el único pasaje de la Biblia que nos lo dice, y no lo dice a manera de mandato, pero todos ustedes y yo, hermanos, sabemos que ese es el día que el Señor decretó. Este ejemplo tiene el mismo peso de un mandamiento directo, dado que viene precedido por una ordenanza directa, el cual es hacer esto en memoria de mí. Comed de ella, de él, bebed de ella todos. El Señor ordenó tomar la cena. Respecto al día, se nos muestra como un relato, pero sabemos que ese relato se convierte en el modelo o ejemplo a seguir para la iglesia por todas las edades. Aquí comprendemos entonces el peso y la fuerza que tiene un ejemplo bíblico, un patrón, un modelo a seguir. Tiene el mismo peso de un mandamiento directo. Observen esta otra versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, cómo se vierte Hechos 20 del 6 al 7. En ninguna de las versiones de la Biblia se expresa el primer día de la semana con relación a la cena en forma de ordenanza, sino a manera de relato. Nosotros salimos en barco de la ciudad de Filipos, narra el escritor, después de las fiestas del pan sin levadura. 5 días después nos encontramos con los demás en Troas y allí nos quedamos 7 días. El domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor. Pablo tenía pensado irse al día siguiente y tomó la palabra y les habló hasta la medianoche. Estábamos todos en el piso de arriba y había muchas luces en el cuarto. Ustedes notan, y ahí no está el escritor inspirado ordenando en tantas y cuantas palabras que todos los cristianos en todo el planeta tienen que tomar la cena el domingo. Pero aunque esto fue un caso, como ellos dicen respecto a la cena, a la ofrenda en 1 Corintios 16, circunstancial, aquí llegaron a Troas, se quedaron 7 días y el domingo se reunieron todos para comer la cena del Señor. Pues ese solo y único caso en el Nuevo Testamento se convierte en autoridad para la iglesia por todas las edades. ¿Por qué? Porque es un modelo a seguir, es un patrón. Y todos debemos imitarlo, dado que las escrituras, Filipenses, ahorita lo leímos al principio, nos mandan a ser imitadores de los ejemplos
que los cristianos hayan dejado. Entonces, esto es serio, se les ha pasado por alto la materia o los asuntos bíblicos con relación a los modelos a seguir. Vamos a hacer algunas observaciones en este lapso de tiempo que me queda. Es cierto que no hay día ordenado en el Nuevo Testamento en tantas y cuantas palabras expresado a modo de ordenanza directa para la cena. El relato de Lucas en el libro de los Hechos simplemente nos informa que los cristianos de Troas, no del globo, sino de Troas, hasta donde va el relato, se reunieron un domingo con el propósito de participar de la cena del Señor. Nada más nos informa Hechos 27. Con esto sumado, alguno, y en particular los opositores de la ofrenda, podrían arguir que tomar la cena cada domingo es un error que no debería practicarse. Si siguen su lógica, si siguen su hermenéutica, su manera de interpretar las escrituras, pues consecuentemente debieran también aplicar esos mismos principios con relación a la cena del Señor. Pero considerando que comer del pan y beber de la copa sí es una ordenanza, nos queda la pregunta: ¿cuándo deberíamos tomarla? Sumado a esto, consideremos que las escrituras muestran que el mandamiento de la cena era algo que la iglesia llevaba a cabo de manera consecutiva, no como dicen los testigos de Jehová, una vez al año. No, era de manera consecutiva. El texto dice: todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa. Esa frase, las veces, ese plural nos indica que la iglesia de Corinto practicaba la cena del Señor de manera constante, seguida, varias veces al año. De hecho, se calcula que la iglesia de Corinto, cuando Pablo le escribió a Corinto esta carta, llevaba por lo menos 2 años de haber sido fundada la iglesia de Corinto. Entonces, no puede decir todas las veces para 2 ocasiones solamente de haber tomado la cena, pero bueno, ese es otro tema. Con esto presente nos queda también otra pregunta: ¿cada cuánto deberíamos tomarla? El mandato está: debemos comer del pan, debemos beber de la copa. Lo ordenó directamente el Señor y lo repitió el apóstol Pablo a los cristianos. El mandamiento está, pero el día, ¿cada cuánto? No tenemos un mandato directo que nos diga qué día. ¿Cada cuánto? Si alguna iglesia dijese: vamos a practicar la cena el día jueves, viene otra pregunta: ¿con qué autoridad bíblica lo haría? Efesios 5 del 23 al 24 nos dice sobre la autoridad de Cristo y su iglesia lo siguiente: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si no tuviésemos texto que nos mostrara el ejemplo de los de Troas tomando la cena el domingo, ¿con qué autoridad la iglesia podría tomar la cena un jueves o un lunes? No, tiene que esperar a que la cabeza se mencione, se pronuncie al respecto. La cabeza, que es Cristo, es el que da las órdenes al cuerpo y el cuerpo debe estar sujeto a la cabeza. Colosenses 3:17 de hecho ahonda un poco más en este asunto de la autoridad del Señor sobre la iglesia. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué tenemos que hacerlo en la iglesia? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esa frase, en el nombre del Señor Jesús, tiene un significado, no es un mantra, no es una pronunciación: en el nombre de Jesús haré esto, haré aquello, no. Esa frase, en el nombre de, significa hacer las cosas según la autoridad o según lo ha mandado el Señor Jesucristo. Así que todo lo que la iglesia haga de palabra o de acciones, de hechos, todo tiene que hacerlo teniendo el cuidado de hacerlo en el nombre de Jesús, es decir, siguiendo su voluntad, bajo su autorización. El Señor Jesús mandó a la iglesia, mandó a los cristianos a conmemorar su muerte por medio de la práctica de la cena del Señor. Haced esto, se ordena, se expresa. El cuándo es lo que nos preocupa.
Obviamente, tomar la cena cada jueves sería obrar sin sustento ni autoridad bíblica, pero si decimos, vamos a tomarla cada domingo, siguiendo Hechos 27 como ejemplo, ahí sí tendríamos sustento y peso bíblico para dicha práctica, pues Hechos 27, aunque no se expresa en forma de ordenanza o mandato directo, sí viene a convertirse en modelo o patrón a seguir para la iglesia. Modelo o patrón, no es una ordenanza directa, pero es un modelo que la Biblia en otros lugares sí nos manda a imitar. Imitemos todo lo que veamos, oigamos y recibamos de los cristianos, de los apóstoles. Hay que esto hacer, se nos ordena. Entonces es un modelo o patrón a seguir. Hebreos 8:5, recuerden, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, se le dijo a Moisés. Segunda de Timoteo 1:13, retén la forma, el modelo, el patrón de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. La Biblia, aunque ciertas cosas no las ordena directamente, sabemos que debemos cumplirlas por el simple hecho de que quedaron como modelo o ejemplo a seguir. Y si es clara la escritura, Filipenses 4:9 sí nos dice que los modelos o ejemplos a seguir tenemos que hacerlo. Esto haced. Es más, al mostrar la Biblia en un único versículo, porque algunos creen que si aparece en un solo versículo, entonces no es suficiente. Al mostrar la Biblia en un único versículo, que el domingo fue el día en que ciertos discípulos tomaron la cena, ese día no solo se convierte en un ejemplo a seguir, sino también en el día que Dios autorizó hacerlo. Esto significa que Dios mostró su voluntad por medio de un ejemplo bíblico que al ser necesario, ¿por qué es necesario? Porque viene precedido por un mandato. Haced esto en memoria de mí. Se precede por un mandato. Se convierte en un ¿qué? Día obligatorio. Aunque no se exprese en modo de ordenanza, se convierte en obligatorio, se convierte en ordenanza. Por lo tanto, a pesar que la Biblia no muestra una ordenanza directa en cuanto al día domingo para la cena, inferimos que la práctica de tomar la cena cada domingo es una obligación para la iglesia y por lo tanto un mandamiento de Dios. Interesante todas estas observaciones y con esto quedamos preparados para abordar la tercera parte de la lección que expongo en esta tarde. Punto número 3. La colecta en los Corintios, allá en Primera de Corintios 16, fue expresada en forma de ordenanza. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que, ¿qué dice ahí? Ordené en las iglesias de Galacia. Una vez, uno de estos opositores de la práctica de la ofrenda dominical me respondió diciendo que ahí la palabra ordené no significa de dar mandatos, sino de organizar, como siendo alguien de logística. Pablo era alguien que simplemente le daba orden a las cosas. No es un ordené de mandatos, sino un ordené de organicé. Salió con esas. Pero resulta, mis hermanos, que si usted averigua esa palabra ordené en el texto griego, es diatazo, diatazo. ¿Y qué traduce diatazo? Observen el diccionario Bain lo que dice. Diatazo denota con frecuencia ordenar, disponer, señalar, prescribir. Y el erudito Bain nos da varios ejemplos o nos muestra en otros textos de la Biblia donde aparece la palabra diatazo y cómo se ha traducido. Observen.
En Lucas capítulo, por ejemplo, de lo que estaba dispuesto que recaudaran los cobradores de impuestos. Lucas 13:13. No exijáis más de lo que está ordenado, mandado, griego diatazo, hablando de los impuestos del templo, ¿no? Del tabernáculo, como ordenó Dios a Moisés que lo hiciera, Hechos 7:44, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés. También se utiliza de las disposiciones tomadas por Pablo con respecto a sí mismo y a sus compañeros de viaje. Hechos 20, verso 13. Determinó Pablo, había determinado Pablo, sea mandado. Sigue diciéndonos en qué otras porciones de la Biblia aparece la palabra diatazo. De lo que el apóstol ordenaba a todas las iglesias con respecto a las condiciones maritales. Primera de Corintios 7:17. Dijo Pablo en Primera de Corintios 7:17, esto ordeno en todas las iglesias. Esa palabra ordeno es diatazo, la misma de Primera de Corintios 16, verso 1. Lo que el Señor ordena con respecto al sustento de los que proclaman el evangelio. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor. Los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. De la ley establecida o administrada divinamente por medio de ángeles por Moisés, Gálatas 3:19, que fue ordenada. La ley de Moisés fue mandato, ¿no? Fue ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador. Y me gusta cómo se traduce en Tito 1:5. Observen, así como yo te mandé. Esa palabra te mandé en el griego es diatazo. La misma palabra que aparece en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Y termina agregando el erudito diciendo, el sentido es el de dar un mandato. ¿De dónde sacan que la ofrenda no es un mandamiento? Sino que si la palabra ordené allá en Primera de Corintios 16 simplemente quiere decir que Pablo organizó. Bueno, si fuese así, habría que traducir bajo ese mismo significado todos estos textos, pero ¿cómo quedarían? Así como yo organicé, o sea, no hay mandatos, nos quedamos sin autoridad divina, nos quedamos simplemente con organizaciones logísticas por parte de los apóstoles. Sería absurdo caer en ese tipo de interpretaciones y habría que modificar entonces muchos textos de la Biblia, ¿no? Primera de Corintios 16, del 2 al 3. Vamos a analizar este. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y el verso 3 que dicen que no se lee casi. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es obvio, es claro que estas colectas tuvieron como propósito ayudar a los hermanos necesitados en aquella época, a los santos de Jerusalén. Pero es un error decir que este texto deja de ser servible para las iglesias hoy día y que por haber sido un caso, una circunstancia, una ocasión nomás, entonces no se deben recoger ofrendas hoy día y que las iglesias que las recojan están pecando. Si fuese así, este mismo principio entonces debe aplicarse, como ya lo expuse, a la cena del Señor. También fue un caso circunstancial. Hechos 27 está explicado, está expresado a manera de relato. Solo ocurrió en Troas. No vemos en un resto de la escritura que ocurra de la misma forma en el resto de iglesias y en el resto de lugares. ¿Será que estos dirán que entonces tampoco se debe tomar la cena el primer día de la semana? No, pues enseñan que la cena se debe tomar el primer día de la semana, pero no son capaces de aplicar esos mismos principios con relación a la ofrenda. Aunque este relato en Primera de Corintios 16 nos hable de una circunstancia adversa en las iglesias de Judea, un hambre que padecieron y por ello varias iglesias enviaron de sus colectas ayuda a esos santos necesitados y Pablo dispuso las cosas de esta manera, no significa que la iglesia entonces hoy día no deba recoger una colecta. ¿Por qué? Porque a la iglesia para cumplir su obra requiere fondos, requiere que la iglesia
recoja fondos monetarios para poder llevar a cabo su obra. Aunque esta parte que estoy tocando la veremos en la próxima lección. Pero quiero culminar con la siguiente porción. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Los opositores de la ofrenda creen que tienen un as bajo la manga cuando citan esta frase. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Dicen ellos que lo que la Biblia enseña aquí es que el cristiano no tiene que llevar nada a la iglesia, que tiene que ponerlo aparte en su propia casa y guardar ese dinero allá para cuando se presente alguna necesidad, pero que no hay que llevarlo al lugar de reunión cuando nos reunimos como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Se han aferrado a versiones de la Biblia que lo traducen de la siguiente manera. Observen la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Creen que la Reina Valera ha cometido un error de traducción y que ahora ellos son los que han escarbado esa verdad y la han sacado a la luz, y que entonces todos hemos hecho malas cosas pidiendo a los hermanos en la iglesia fondos monetarios, ofrendas de dinero cada domingo, cuando en realidad lo que Dios había ordenado era que hicieran un ahorro en la casa para cuando se presentara alguna necesidad. Y se aferran a estas versiones. De hecho, mis hermanos, la versión Reina Valera de 1909, la anterior a la 1960, también agrega la palabra en su casa. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Generalmente estas versiones, cuando uno las examina, y en especial esas versiones de estudio, esa frase en su casa vienen en letra cursiva. Y para los que no saben, cuando una editorial traduce una Biblia y trae letras cursivas, eso significa que esas cursivas, esas letras no aparecen en el texto original, sino que fue añadida por la editorial para dar a entender mejor el significado. Por lo tanto, me atrevo a decir que estas traducciones que dicen en su casa han cometido un error en su traducción. ¿Por qué? Con esto vamos a culminar la lección y espero que me tengan paciencia para lo que voy a exponer. El texto de la Reina Valera dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto en griego sería más o menos así: ekasto, sumón, par, eauto, titeto, tesaurizón. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a desglosar esto según nos arroja el significado estos léxicos, estos diccionarios del Nuevo Testamento. Ekasto significa cada uno. Bien hace la Reina Valera al traducir cada uno de vosotros, ¿no? Humón significa ustedes. La Reina Valera traduce en un castellano antiguo, vosotros, pero está bien, hasta ahí vamos bien. Par, a partir de, al lado de, para, o sea, cada uno de ustedes, ¿a partir de qué? A partir de lo que ha ganado, a partir de lo que ha trabajado, de lo que ha conseguido, de lo que ha prosperado. A eso conlleva todo este contexto de este pasaje. Eauto, de su propia cuenta, de lo suyo, de sí mismo, es decir, de lo que usted ha ganado, hacia allá va. Como dice la Reina Valera, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, es decir, de su propia cuenta, suyo, sí mismo, eauto. Esa es la palabra que aparece en el original. Y viene esta, titeto. Esta es la que algunas versiones de la Biblia tradujeron en su casa. Pero mire, titeto, según los diccionarios, significa deposite algo, coloque algo, introduzca algo, y me gusta como la define el léxico de Taller en ese diccionario. Dice quitarse de un lado para no llevarlo más. Es mucho más claro. La palabra titeto significa
depositar algo en algún lugar y luego usted se quita de ahí y no lleva más eso. Esto no concuerda para nada con esas traducciones que dicen guárdelo en su casa, porque guardarlo en su casa significa entonces que usted se queda con ello, que depositó. Y donde se aplica esta traducción que nos dice que esa palabra titeto significa quitarse de un lado para no llevarlo más. Si usted lo guarda en su casa, usted sigue teniendo esos fondos, siguen siendo suyos, están en su poder, y la palabra titeto entonces pierde su significado, pierde su sentido. Ahora, si examinamos esa palabra titeto en otros textos de la Biblia donde se traduce titeto, ponga aparte algo, se traduce así en 1 Corintios 16:2, pero otras versiones añadieron en su casa. Pues examinemos esa palabra en otros versos de la Biblia donde aparece. Mateo 27:60, sobre el cuerpo de Jesús cuando estaba muerto después de la crucifixión, dice, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Si fuera en la casa, este texto entonces se tendría que traducir y lo puso en su casa, el cuerpo de Jesús, en su sepulcro nuevo, pero jamás fue así. José de Arimatea, que fue el que puso el sepulcro, metió el cuerpo, pusieron la piedra y se fueron. No se quedaron con el cuerpo de Jesús y no lo guardaron en su casa. Titeto significa depositar algo para no llevarlo más. O sea, lo que se hace, lo que se da, titeto, es depositar, mas no tenerlo para sí mismo. Ese es el significado etimológico de esa palabra que se les pasa por alto a los opositores de la ofrenda. Hechos 9:37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, hablando de Dorcas, y después de lavada la pusieron en una sala. No se la llevaron los familiares para su propia casa, no, la pusieron en una sala, o sea, aparte de ellos. Observen acá, Juan 3:16, me encanta este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo Dios? Titeto, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién nos va a decir que Dios dio a su Hijo al mundo, pero que el Hijo no vino al mundo y no que se quedó en la casa de Dios guardado allá en el cielo? No, vino a este mundo y se despojó de su gloria y habitó entre nosotros como hombre y entregó su vida por nosotros. No es en su casa, no es conservándolo cada quien, sino depositando. Titeto tiene el significado de dar, de entregar para no llevarlo más, como dice el léxico. Y esta es la palabra que aparece en Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Hechos 4:35, sobre todas estas propiedades que vendían los discípulos, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, no guardaban eso en su casa, se lo entregaban a los apóstoles y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ese lo ponían en el griego es titeto. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Que lo que Pablo ordenó a la iglesia de Corinto era que tenían que hacer una colecta, recoger algo el primer día de la semana y depositarlo allá como un fondo colectivo de la iglesia y no guardándolo en su casa. Además, pensemos en lo siguiente: si era para guardarlo en la casa, ¿por qué hacerlo el primer día de la semana cuando se reúne la iglesia? Si es para guardar en la casa, se puede hacer un lunes, se puede hacer un jueves, se puede hacer un miércoles, no necesariamente tiene que ser el domingo. Cuando los que abogan porque se debe guardar en la casa y no se debe dar a la congregación esto, los fondos que recogemos cada domingo, tienen serias dificultades con el hecho de que Pablo hubiera dado esa ordenanza para el primer día de la semana, el día del Señor, el día en que la iglesia se reúne. Titeto, deposite algo, coloque algo, introduzca algo, quitarse de un lado para no llevarlo más. Y luego agregó tesaurizón.
que traducido a nuestro idioma es acumular, atesorar y almacenar. Y alegan muchos, almacenarlo en la casa del individuo, no en ningún lugar de la iglesia, ¿no? Pero resulta que ese tesaurizón, atesorar o almacenar, ¿dónde o quiénes? Si fuese en la casa de cada miembro a nivel personal, ¿por qué hacerlo el primer día de la semana cuando la iglesia se reúne? Aquí Dios, con esta palabra, autoriza a la iglesia tener un tesoro, un depósito. La Valera, la Reina Valera de 1960 nos dice guardándolo. Griego, tesaurizones, acumulándolo, atesorándolo, almacenándolo. La iglesia debe tener un tesoro, un almacén, un depósito en donde guarda los fondos que se recogen cada primer día de la semana. Eso es lo que transmite realmente Primera de Corintios capítulo 16. Para la próxima ocasión, cuando mi hermano Pablo me vuelva a invitar, con todo el gusto hablaremos de este cuarto punto, la necesidad de fondos para hacer la obra de la iglesia. Espero que todo lo expuesto hasta ahora haya sido primeramente claro para ustedes, mis hermanos, y suficiente para abordar esta falsa doctrina que dicen muchos por ahí, de que la ofrenda no es un mandamiento y que las iglesias que recogemos, los que practicamos ese acto cada domingo como iglesia, entonces estamos en un pecado enorme. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Sabrán disculparme el poco tiempo que me extendí, pero bueno, aquí estoy para servirles y gracias por recibirme nuevamente con ustedes. El Señor me los bendiga y queda entonces, hermanito Pablo, a cargo suyo todo.